Gracias, Pastor Joaquín. Vamos a buscar a Ageo. ¿Perdón? Ageo. Es fácil. Usted encuentra a Mateo. Antes de Mateo está Malaquías. Antes de Malaquías está Zacarías. Antes de Zacarías está Ageo. Muy bien. ¿Hay alguien que necesita que les prestemos una Biblia? Si necesita que le prestemos una Biblia, levante su mano para nosotros colocarla en sus manos. ¿Alguien? ¿No? Todo el mundo tiene su Biblia. Qué bueno. Aquí adelante tenemos alguien más. Muy bien. Antes de leer el pasaje, había un ministro, un pastor que estaba predicando a otro grupo de pastores. Y mientras predicaba, él logró captar y comunicar las implicaciones prácticas de la vida consagrada a Dios, de la vida dedicada al Señor, la vida de servicio a nuestro Dios. Entregar mi vida al Señor, decía él, o sea, morir por Cristo parece ser algo glorioso y definitivamente si algún momento nos toca, pues el Señor nos halle siendo fieles. Entregar mi vida por los demás, pagar el último precio con el martirio, decía él. La persona que dice, sí, Señor, estoy listo, quiero entregar mi vida por ti, si tengo que morir por ti, pues amén, así sea, estoy listo. Eso parece ser algo glorioso y de nuevo, si eso sucede, si tiene que suceder, pues el Señor nos encuentre fieles. Pero lo que él dijo es que la mayoría de nosotros pensamos que entregar nuestra vida a Dios es como colocar un billete de 100,000 pesos, si lo hubiera, delante del Señor y decir, aquí está, te lo entrego todo, mi Dios. Sin embargo, él dice, más bien el Señor lo que hace es cuando nosotros queremos entregarle un billete de 100,000 pesos, el Señor lo que dice es, mira, ve al banco y cámbialo en monedas de a peso. Y entonces, muévete a través de tu vida, diría el Señor a nosotros, colocando un peso aquí, 5 pesos allá, 10 pesos en otro lado, otro peso en otro lado, y así a través de nuestra vida, de peso en peso, nosotros vamos sirviendo al Señor. Por ejemplo, escuchar a la anciana en vez de descartarla. Escuchar la misma historia de nuestros abuelos, de nuestros ancianos, una y otra vez, con el mismo entusiasmo de la primera vez. Visitar a un enfermo en la clínica, en el hospital, darle un poco de agua, orar con él y por él. Entregar un tratadito aquí, colaborar con este ministerio, con aquel ministerio. Y así, sirviendo al Señor un peso a la vez.
Usualmente entregar tu vida a Cristo no es algo que resplandece de gloria, sino que está hecha de todas aquellas acciones de 1 peso y de 5 pesos, una a una. Sería fácil, decía este ministro, salir de esta vida como un relámpago resplandeciente, pero es más difícil vivir la vida cristiana poco a poco a través de todo el largo trayecto. Y eso es lo que el Señor pide a la mayoría de nosotros. A pocas personas el Señor pide que se entreguen en martirio, pero a todos nosotros el Señor nos pide que nos entreguemos por completo, día a día, acción a acción, a través del largo trayecto de nuestra vida. Vamos a buscar Ageo capítulo 1. Oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesús, yo te pido que nos concedas la gracia de, al leer tu palabra y meditar en ella, tu Santo Espíritu nos comunique tu mensaje. Pido, Señor, que nos transformes para que seamos más como Cristo. Y te pido, Señor, que si hay personas aquí sin Cristo Jesús, que puedan ser motivados hoy a recibirle y a entregarse a Él para el resto de sus vidas. Aquellos que tú ya salvaste, Señor, por tu gracia, por los méritos del Señor Jesús, de tu Hijo amado, transfórmanos a todos. Recibe tú la gloria y la honra. Amén. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe el jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y yo, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá,
y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Pues, estimados hermanos, el contexto de esta historia es que Judá había pasado por tiempos muy difíciles, provocados por diferentes pecados de sus líderes y también del pueblo. Y Dios los había colocado bajo el cautiverio de Babilonia. Se cumplieron los 70 años decretados por Dios y el pueblo habría ser libertado para regresar a su tierra, a la tierra prometida. Los babilonios habían sido ya conquistados por los medo-persas y ahora Ciro de Persia estaba en el trono. Y él fue el que dio el edicto para que los judíos regresaran a Judá bajo la gobernación de Zorobabel y del sacerdocio de Josué, hijo de Josadac. Entonces, alrededor de unas 4,000 personas salen desde Babilonia y regresan a través del desierto, probablemente unos 900,000 kilómetros, de regreso a Jerusalén. Y comenzaron a construir inmediatamente, a reconstruir la ciudad que había sido destruida por Nabucodonosor debido a la rebelión de Judá, y echaron el cimiento de la casa de Dios, del templo. Pero por causa de conflictos externos y el consecuente desánimo interno, porque sucede a menudo con el pueblo de Dios, comienza a tener conflictos externos y lo que hacemos es que nos desanimamos adentro. Y por el desánimo del pueblo de Dios, abandonaron la obra durante alrededor de 15 años, hasta que Dios envió a Ageo y a Zacarías. Y entonces la misión de Ageo es muy clara. La misión de Ageo es animar al pueblo de Dios a reiniciar la construcción del templo y a terminar la construcción del templo de Dios, que el Señor llama mi casa. Y Dios utiliza al profeta para animar al pueblo. Pero hermanos, para trabajar en la casa de Dios se necesitan recursos. Los recursos, sin embargo, están disponibles, pero hay que buscarlos. Hay que trabajar. Y muchos de los recursos no están como los mangos bajitos. El Señor les dice, suban al monte a buscar madera. Hay que subir al monte para buscar esa madera. Hay que caminar a través del monte para identificar cuáles son los árboles, los palos más apropiados para la tarea de la construcción del templo. Hay que cortar esa madera. Hay que podar esos palos. Hay que amarrarlos y hay que colocarlos en posición para ser transportados. Y como los camiones de transporte todavía no estaban disponibles en aquel tiempo, ellos tenían que utilizar animales, llevar los animales hasta allá arriba, amarrar esto con sogas y arrastrarlos monte abajo hasta Jerusalén.
En otras palabras, los recursos estaban ahí, pero ellos tenían que ir a buscarlos, tenían que trabajar. Estaban disponibles, pero ellos tenían que ponerse a trabajar. La casa de Dios estaba esperando. Y entonces, hermanos, creo que el Señor hoy nos anima también a trabajar en su casa. En primer lugar, lo que necesitamos ver aquí es que tú tienes que desarrollar una visión eterna. Mira lo que dice el versículo 5. El Señor dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Mira lo que dice el versículo 2. Que muchos dicen, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Dios, la casa de Jehová, sea reedificada. Mediten entonces en sus caminos. Ahora mismo no tengo tiempo. Ya tendré tiempo. Ya habrá un momento en mi vida en que yo puedo dedicar mi esfuerzo a la obra de Dios. Ya habrá un momento en mi vida que yo sí puedo trabajar, que yo sí voy a poder dedicarme a algún ministerio y poder colaborar con la iglesia para ganar más almas, para discipularlos, para enseñar. Ya habrá tiempo. Todavía no ha llegado ese tiempo, ya habrá tiempo. Y entonces tu energía de la juventud va quedando atrás. Tus energías y tus fuerzas siendo utilizadas para las cosas temporales. Y lo eterno queda relegado. Entonces llegará un día donde tú vas a decir, estoy cansado. Vamos a dejar ese trabajo para los más jóvenes. Y en ese tiempo ya los más jóvenes aprendieron de tu ejemplo y van a decir, todavía no tengo tiempo para esto, tengo que dedicarlo a mi trabajo, a mi empresa, tengo que echar para adelante mi familia. Ya llegará el tiempo en que yo puedo dedicarlo a la casa de Jehová. Y así el círculo vicioso continúa. Tienes que desarrollar una visión eterna, amado hermano. Medita bien en tu corazón. ¿Qué es lo que Dios ve? ¿Cómo ve Dios las cosas? ¿Cómo contempla Dios? ¿Cómo considera Dios esta vida? ¿Tiene Dios visión eterna? Quiere Dios que tú y yo tengamos visión eterna. Considera la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Bueno, para Ageo, para Dios mismo, dice, era su templo. Pero hoy día, ¿cuál es la casa de Dios? Busquemos. 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3. Pablo en el capítulo 3 da instrucciones de quiénes son, de cuáles son los requisitos y los requisitos para el pastor. Y después habla de los requisitos para el diácono. Y finalmente el versículo 15 dice, versículo 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas, Timoteo, cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál es la casa de Dios? Es la iglesia del Dios viviente. Eres tú y yo, somos nosotros, y la iglesia, Dios la ha colocado sobre la faz de esta tierra
en la forma de iglesias locales, de familias locales, de congregaciones locales. Esta es la casa de Dios, amados hermanos. Primera de Pedro, capítulo 4. Para confirmar que nosotros, la iglesia, somos la casa de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience, ¿por qué? La casa de Dios. Y después, ¿qué dice Pedro? Y si primero comienza, ¿por qué? Por nosotros. Esto para que entiendan que la casa de Dios somos nosotros, es la iglesia. Esta iglesia bautista cristiana es la casa de Dios. Y cada iglesia que existe en la tierra, que es fiel iglesia, que es realmente el cuerpo de Cristo, es casa de Dios. Y Dios quiere que su casa sea construida, sea edificada, sea fortalecida, un peso a la vez, una acción a la vez, una tras otra, de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes. Y el Señor le dice al pueblo a través del profeta, la casa está desierta. Hay mucho que hacer. Y hay mucha gente disponible para hacerlo, pero hay muchos que no están dispuestos. Muchos sí lo están, pero muchos no lo están. La casa está desierta, dice el Señor. Mi casa está desierta. La gente está trabajando, ¿sí o no? Sí, toda la gente aquí en Ageo, la gente estaba trabajando. Pero trabajando, ¿dónde? Versículo 4. Es para vosotros tiempo, para vosotros. ¿Es esto tiempo para vosotros? Para que vosotros construyan sus casas, casas artesonadas. Estimado hermano, para hacer un artesón es necesario tiempo, es necesario recursos, es necesario habilidad, es necesario dedicarle la atención. Las casas artesonadas eran casas que llevaban mucho detalle y normalmente bastante costosas. ¿Es para vosotros artesonar, tiempo para artesonar vuestras casas, dedicar tiempo a lo temporal mientras lo eterno queda relegado? La casa, mi casa está desierta, dice el Señor. Y cada uno, versículo 9, si ustedes se fijan, mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre ¿a qué? A su propia casa. Están trabajando, están ocupados, pero en lo temporal. El temporal se ha convertido en un fin en vez de un medio. Y amados hermanos, es muy fácil que a nosotros nos suceda eso. Que lo temporal se convierte en un fin en vez de un medio. Es muy fácil. Yo también estuve ahí durante 18 años. Y había que estar peleando contra eso todo el tiempo. No,
Este trabajo es solamente un medio para yo alimentar a mi familia porque yo sirvo a Cristo. Tenía que estar trabajando en mi corazón y en mi mente constantemente para mantenerme enfocado en las cosas eternas. Yo sé lo difícil que es y sé lo difícil que es de enfocarse y sé lo fácil que es de desenfocarse. Por eso, amados hermanos, es que Dios ha dado pastores a las iglesias para ayudarnos a nosotros a reenfocarnos en lo eterno. Cada uno corre a su propia casa. Pastor, lo que pasa es que estoy muy ocupado. Lo que pasa es que mi trabajo, lo que pasa es que mi empresa, lo que pasa es que... Y estimados hermanos, no estoy diciendo ahora que abandones tu trabajo, ni que abandones tu, porque entonces tendríamos que ponerte en disciplina por haragán, que es pecado. No, el Señor quiere que trabajemos y quiere que seamos honrados y trabajemos duro. El Señor dijo, por el sudor de tu frente. O sea que sí, hay que trabajar y hay que dedicarse. Pero no debemos hacerlo como que ese es nuestro fin. Que nuestro fin es tener casas cómodas y carro cómodo. Y después de tener una casa cómoda y un carro cómodo, ahora tengo que darle otro carro a mi esposa o mi esposa darme el carro a mí. Pero después de eso necesito una casa de vacaciones, de veraneo. Y después de eso también, o mientras tanto, necesito vacaciones aquí, vacaciones allá. Y necesito esto, y necesito aquello, y necesito lo otro. Y ustedes saben muy bien, hermanos, que yo no estoy en contra de las vacaciones. Érase una vez en nuestra iglesia que las vacaciones eran casi una maldición. Algunos de ustedes se acuerdan, ¿verdad? Teníamos un miedo de salir un fin de semana de vacaciones porque eso era tildado por todos los demás como que de poca piedad, de poca espiritualidad. ¿Cómo que se va de vacaciones un fin de semana? Se está descarriando porque no quiere venir a la iglesia. Algunos de ustedes recuerdan eso, ¿verdad? Pues no, hermanos, yo sé, ahora mismo Aneudi y Aola están disfrutando ahí su segunda luna de miel, 1 año de casados, así que bueno. Gracias a Dios hoy en día tenemos Facebook, por lo tanto podemos disfrutar de las vacaciones de Orestes y de las vacaciones de... ¿Qué fue? ¿Dije algo? Dije algo raro. Le digo, ¿cuántos de ustedes disfrutaron de las vacaciones de Orestes? ¿Y a cuántos de ustedes les salió un poquito de babita mientras leían cuando él describía todas esas comidas que él se... ¿Dónde está Orestes, por cierto? ¿Está por aquí? A verlo ahí. Ahí atrás, sí. Entonces podemos disfrutar juntamente con ustedes. Ayer, hermano Aneudi, mientras naturalmente todo el mundo está ocupado aquí, Aneudi mandó una foto donde él está con las piernas cruzadas mirando el mar. ¿Okay? Abusador. Sí, hermanos, es importante. ¿Quién fue el primero en darnos el ejemplo que hay que descansar? Fue Dios. Y no solamente nos dio el ejemplo, nos dio el mandato para descansar. Por lo tanto, hermanos, entendiendo ya el contexto de que no estamos en contra de esas cosas, sino estamos a favor de esas cosas, sin embargo, lo que sucede es que todo esto nos puede desenfocar y a menudo nos desenfoca de que esto es nuestra vida.
de que nuestra vida es el trabajo y como yo trabajo mucho, yo tengo que descansar. Esa es nuestra vida, trabajo y descanso, trabajo y vacaciones, trabajo y viajes, trabajo y resorts, trabajo y hermanos, no es así. Bajo la perspectiva divina, que es una perspectiva de eternidad, nosotros necesitamos enfocarnos en lo eterno porque todo esto es pasajero. Dios te tiene trabajando y probablemente Dios te ha dado un muy buen trabajo en el cual tú estás ganando buen dinero. Hay excepciones, ¿verdad? Entonces, pero eso es, hermanos, eso es solamente un medio. Un medio. Necesitamos desarrollar visión eterna. Considera lo temporal de esta vida. Mira lo que nos sucede a la mayoría de nosotros. Versículo 4. Es para vosotros tiempo, para vosotros y habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Dedicar tiempo a las cosas temporales. Versículo 6. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en... Yo no sé si le está pasando lo mismo a usted, pero a mí me parece que me están pagando menos. Las cosas son así, esta es la vida. Y sigue diciendo también, versículo 9, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. Esa es la vida en esta tierra. Todo es temporal, todo es efímero, nada es seguro. Y el Señor lo que te está diciendo es, no tomes esto como un fin. Medita en tu corazón, dice el Señor. Medita bien. ¿Qué es? ¿Cómo es tu vida? ¿Dónde está tu vida? ¿Cuál es la calidad de vida? ¿Cuál es el valor eterno de tu vida? ¿Qué aporte a las cosas eternas estás haciendo tú? Pon en perspectiva delante de Dios cómo tú estás viviendo. Versículo 9 dice que el pueblo, después que estuvo activo en la casa de Dios, después que colocó los cimientos de la casa de Dios, y hermanos, esa es la parte más importante, los cimientos de la casa de Dios. Y estimados hermanos, esta iglesia bautista cristiana tiene de los cimientos más sólidos que cualquier iglesia o que una iglesia pudiera tener. En la gracia gran y maravillosa, infinita gracia de Dios, esta iglesia fue iniciada y fue sostenida durante muchos años por hombres que abrazan, aman y proclaman la verdad de la palabra de Dios sin excusas, sin diluirla, sí propagándola, sí defendiéndola. Nosotros tenemos un cimiento sólido por la gracia de Dios. Ellos estuvieron ocupados un tiempo y colocaron los cimientos, pero después se distrajeron. Y dice entonces que tenían vidas egocéntricas, vidas concentradas en sí mismos, en sus propias necesidades, nada más. Cada uno corre a su propia casa cuando la casa de Dios tiene grandes necesidades. Por lo tanto, coma conciencia de lo eterno. Y el Señor dice, Ageo está propagando mi voluntad, está propagando mi mensaje. Ageo te está comunicando lo que yo te quiero comunicar. Él es mi mensajero. Ahora, si de esta manera tú no logras captar la visión eterna, entonces yo voy a utilizar otra forma de captar tu atención.
Piensa lo que dice el versículo 10 y 11. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, y sobre el trigo, y sobre el vino, y sobre el aceite, y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, sobre todo trabajo de manos. Tú dices, trabajo, 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 trabajo. ¿Y qué sucede, Señor? ¿Qué pasa? Mucho trabajo y no veo nada, no veo resultados de mi trabajo. A veces puede ser pruebas, pero aquí claramente el Señor dice, esto no es una prueba. Esto soy yo tratando de captar tu atención. Esto soy yo tratando de que tú eleves tus ojos hacia la eternidad en vez de que ellos permanezcan aquí en las cosas temporales y efímeras. Yo no sé exactamente qué está sucediendo en tu vida, pero el Señor lo que sí nos está diciendo a todos es, despierten, vamos arriba, hay trabajo que hacer. La diferencia entre esta casa de Dios y aquella casa de Dios es que aquella casa de Dios tuvo un inicio y tuvo un final. Pero esta casa de Dios no es una casa física, no es una construcción literal, es espiritual. Y esta casa de Dios no tiene fin. Crece y crece y crece y crece. Y hoy somos nosotros los que estamos aquí aportando, construyendo, colocando los cimientos ya. Ya están colocados los cimientos. Ahora colocando las paredes, colocando los bloques, colocando cada cosa en su sitio. Y ustedes saben qué. Y el edificio sigue creciendo. Hoy estamos nosotros, pero hace años estuvieron otros. Nosotros tenemos 34 años. Si el Señor no viene antes, pasado mañana habrá otros haciendo el trabajo. Se habla de membresía, se habla de asamblea y algunos nuevos creyentes me han preguntado, pastor, ¿qué es lo que hay que hacer para ser miembro? Y están en el proceso y gloria al Señor. Hermanos, hace años había algunos construyendo la casa de Dios. Hoy hay otros construyendo la casa de Dios. Mañana habrá otros construyendo la casa de Dios. No te quedes fuera. Es glorioso servir a nuestro Dios. Pero necesitamos volver de esta distracción que tenemos de lo temporal. ¿Ustedes saben qué pasa? Es que las pruebas en la economía de los hogares, el Señor las trae justamente para nosotros medir que lo efímero sigue siendo efímero, lo temporal sigue siendo temporal. El Señor lo que quiere es que miremos hacia arriba, le miremos a Él. Dios quiere cambios, por lo tanto considera su voluntad. El versículo 8 dice, subid al monte y traed la madera y, ¿qué cosa? Reedificad la casa. Reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Dios quiere cambios, hermanos. ¿Cómo sabemos que Dios quiere cambios? Bueno, porque envió a Ageo. Envió a Ageo porque ya habían pasado 15 años y el pueblo estaba dedicado a construir sus propias casas mientras la casa de Dios estaba abandonada.
Ustedes recuerdan que yo a menudo le he dicho, el Señor no castiga cuando tú pecas una vez. El Señor normalmente no hace eso. Al Señor le desagrada, no se equivoquen, ¿eh? No estoy diciendo que al Señor no le importa que tú peques. No. Pecado contra Dios es grave cualquier momento, cualquier vez. La primera vez es grave. Si no fuera grave, Cristo no hubiese sido crucificado. Sin embargo, Dios en su misericordia y en su bondad no nos castiga con el primer pecado. El Señor castiga cuando nosotros insistimos en rebeldía en nuestro pecado. Ahí es cuando el Señor dice, bueno, si tú no escuchas la buena, entonces vamos a trabajar de otra manera. Y el Señor viene al pueblo en la persona de Ageo, en la persona de Zacarías, y dice, señores, despierten. Yo quiero que ustedes sean diferentes, desarrollen una visión de eternidad. Y entonces trabaja, hermano, número 2, como con los recursos que Dios te da. Suba al monte. Algunos de estos recursos ya tú los tienes, ya Dios te lo ha dado, otros Dios los añadirá. Los añadirá. Y ustedes saben que, hermanos, Dios usa gente ocupada. Dios usa gente ocupada. Hechos capítulo 13. Para darles un ejemplo. ¿Cuál fue la persona que tú puedas recordar en la Biblia que más aportó, según el registro bíblico que nosotros tenemos, la persona que más aportó a la edificación de la iglesia? ¿Quién? El apóstol Pablo. ¿De dónde salió? Hechos capítulo 13. Había entonces, ¿dónde? En la iglesia. O sea, en la iglesia que existía ya en ese momento, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, que había profetas y maestros. 2 puntos. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, ¿y quién? Y Saulo. ¿Qué estaban haciendo ellos? Siguiente versículo. Ministrando estos al Señor. Ellos estaban ocupados, estaban haciendo la obra, estaban trabajando, estaban predicando, estaban enseñando, estaban ganando almas para Cristo y enseñándoles cómo ser discípulos de Cristo. Estaban trabajando. Entonces el versículo dice, versículo 2, ministrando estos al Señor, los que fueron nombrados en el versículo 1, ministrando, estaban ocupados y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Momento, ¿cómo que apartados para la obra? Pero si ellos estaban en la obra. Sí, pero el Señor ahora quiere otra obra para ellos. Ya que tú estás ocupado poniendo en práctica, poniendo a la disposición del Señor los talentos y los dones, los recursos que Él ha colocado en tu mano, ahora el Señor dice, muy bien, has sido útil aquí, ahora te quiero aquí. ¿Quién fue que buscó a Pablo y lo insertó en la obra de Dios? Fue Bernabé. Bernabé fue a buscar a Pablo, porque mucha gente tenía miedo de Pablo. Bernabé fue a buscarlo y Bernabé lo insertó en la obra de Dios. En el primer viaje misionero, ¿quiénes fueron? Bernabé y Pablo, con Marcos y probablemente alguien más, probablemente hasta Lucas estaba ahí, creo que Lucas estaba ahí también. Entonces Dios utiliza a gente ocupada.
Estás ocupado. Gloria a Dios. A ti Dios te quiere usar. Normalmente los que están ocupados son los que han desarrollado disciplina. Los que han desarrollado la importancia del trabajo. Los que saben que los resultados se logran a través del trabajo. Están educados en esforzarse. Entonces tú estás ocupado, gloria a Dios. Ocúpate no solo en las cosas temporales como un medio, sino también ocúpate en lo eterno como el fin. Trabaja. La casa de Dios te necesita. Tú no estás de más aquí. Tus dones, tus talentos, tus manos, tus oraciones, tu tiempo, tú es a quien Dios te quiere usar. ¿Cuál es tu aporte en la obra de la casa de Dios, amado hermano, amada hermana? Ya llegaste al momento donde tú has dicho, no, ya yo estoy cansado. Cansado. Y es cierto, hermanos, miren, nuestras fuerzas se van poco a poco reduciendo, es cierto. Yo pensaba que no era cierto. Yo escuchaba que los viejos decían eso. Pero no hay un día que yo me levante que no me duela algo. Y cuando yo me veo en el espejo, yo digo, pero yo no soy tan viejo. Esa es la realidad. Y si estoy sentado, a veces yo me siento en la cama, ¿verdad? Y cruzo las piernas y estoy ahí leyendo. Y cuando me levanto, yo, ¿qué es esto? Hace 30 años no me pasaba eso. Hermanos, es la realidad. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Cuando ya nuestras fuerzas se debiliten, y gloria a Dios, hermanos, por aquellos que están enfermos, por aquellos que son ancianos y ya no pueden trabajar mucho, pero ustedes saben cuál es el trabajo que estremece las puertas del infierno. La oración. Y usted sí lo puede hacer. ¿Cuál es el trabajo que inyecta fuerza y poder a los que sí pueden estar trabajando? Es tus oraciones. Y que tú le digas al hermano, hermano, estoy orando por ti. Hermano, estoy colocándote delante del trono de la gracia de Dios. Trabaja con los recursos que Dios te ha dado. Y espera en Dios que Él va a añadir a aquellos que todavía no tienes. Hermanos, atiende también a la voz del Señor para que Él despierte tu espíritu. Miren versículo 12. Versículo 12, y oyó Zorobabel. Oh, gloria al Señor. Qué bueno es esto. Qué glorioso es esto. Normalmente cuando nosotros leemos los profetas, ¿qué nosotros leemos? Juicio, que viene juicio, que viene juicio. Señores, obedezcan a Dios, obedezcan a Dios. Devuélvanse de sus caminos, conviértanse al Señor. ¿Y de qué nosotros leímos? Nada sucede con el pueblo de Dios. Sigue metido en su pecado. Y finalmente el Señor los lleva en cautiverio primero con Asiria, al reino del norte. 100 años después, algo más de 100 años después, los lleva en cautiverio a Babilonia, al reino del sur, Judá. Y nosotros decimos, ¿y entonces? Pero qué bueno aquí, dice, oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, oyó.
Y Josué también oyó, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo oyó. El pueblo, ¿qué cosa oyó? La voz de Jehová, su Dios. Aleluya. Esto es lo que queremos, hermanos. Oír la voz de nuestro Dios y las palabras del profeta, como le había enviado Jehová su Dios. Y dice, y temió el pueblo delante de Jehová. El temor verdadero, hermanos, actúa. Atendieron y temieron. Y versículo 13, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, aleluya. Qué bueno, nuestro Dios está con nosotros. Qué bueno que nuestro Dios todavía nos habla. Hermanos, ¿ustedes saben que Dios deja de hablar? ¿Usted sabía eso? Yo me convertí en el año 80. Septiembre del año 80. El Señor me convirtió, ¿verdad? En verano del 81 me voy para Estados Unidos a estudiar. Allá me hago miembro de una iglesia allá, en la ciudad de Grand Rapids. Soy miembro de esa iglesia y estoy sirviendo al Señor en esa iglesia. 2 años después tengo que regresar de nuevo a República Dominicana. Y unos poquitos años después escuché que la iglesia cerró. Y yo en mi corazón dije, me lo temía. Dios deja de hablar. Dios deja de hablar, hermanos. Pero qué bueno que Dios todavía está entre nosotros y sí está hablando. Y hermanos, últimamente Dios está hablando como nunca a esta iglesia. Oyó el pueblo todos, sus líderes y el pueblo, y temieron. Y recuerden que el temor verdadero actúa. Y Dios dice, yo estoy con vosotros. Versículo 14, qué glorioso. Y despertó Jehová el espíritu ¿de quién? Del gobernador. Y despertó Jehová el espíritu ¿de quién? Del sacerdote. Y despertó Jehová el espíritu ¿de quién? Del resto del pueblo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque oyeron. ¿Estás oyendo tú? ¿Estás oyendo tú? Es contigo. Déjame decirte algo. No hay nadie, absolutamente nadie que esté sentado dentro de este salón que estas cosas no sean contigo. Es contigo. Es con los niños. Y es con los adultos. Los jóvenes es con ustedes también. Hay algunos jóvenes que ya son adultos, pero creen que todavía son jóvenes. Atiende a la voz del Señor para que te despierte. Dios te quiere trabajando. ¿Cómo sabemos? Bueno, ¿para qué despertó el espíritu de ellos? Para que se pusieran a trabajar. Era por eso. Y entonces, hermanos, levanta tus ojos y mira bien. ¿Qué ves? Oh, hermanos, capítulo 2, versículo 7. Qué glorioso. Dice el Señor, y haré temblar a todas las naciones. Y después, ¿qué dice? Y vendrá el deseado de las naciones. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Es nuestro glorioso
todopoderoso, Dios y Salvador, Jesucristo. El deseado de las naciones. ¿A quién estás mirando tú? ¿A quién estás considerando tú? ¿Para quién estás trabajando? ¿A quién les estás entregando tus fuerzas y tus talentos y tus dones? ¿Cuál es el valor eterno de aquello a lo que tú te dedicas? ¿Cuántas de esas cosas cruzarán la frontera de la muerte? ¿Cuánto de eso podrás tú allá en gloria colocar a los pies de Cristo? ¿Los artesones de tu casa? Ay, no. Cuando te vayas, dijo el profeta, otro gozará de ello. Quedan aquí. Se quedan aquí. Dice el versículo siguiente, no, el mismo versículo, y llenaré de gloria esta casa. El versículo 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová. ¿Por qué? Porque el pueblo sabe lo que tiene que hacer, oyó la voz de Dios, subió al monte a buscar lo que era necesario y bajó del monte y se puso a trabajar. Porque Jehová despertó el espíritu de ellos para trabajar y al despertar su espíritu pudieron tener una mirada clara de a quién es que sirven, al deseado de las naciones, a nuestro Señor. La gloria postrera será mejor y mayor que la primera. Efesios capítulo 5, el versículo 27 dice, a fin de presentársela Cristo, a sí mismo la iglesia, a fin de presentársela una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin culpa. Ese es el fin. Nosotros somos instrumentos de Dios para seguir construyendo la iglesia de Dios, la casa de Dios, para que un día Dios tome la iglesia y se la presente a sí misma, una iglesia gloriosa. Y tú tuviste parte en ello. Una iglesia gloriosa. El versículo 26 anterior en Efesios 5, ¿verdad? Que viene del 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Hermanos, la consagración de la iglesia es lo que la hará un día una iglesia gloriosa para Cristo Jesús. Y la iglesia eres tú. Tu consagración, tu entrega, peso a peso, día tras día, uno a uno. Aquí, o a donde el Señor te lleve. Hermanos, en las computadoras existen unos archivos que se llaman TEMP. T-E-M-P, TEMP. Dentro de estas carpetas TEMP, hay archivos temporales. Y mientras ese archivo tenga la fecha de hoy, pues probablemente sigan siendo útiles. Pero si ya es de ayer o de otra fecha, ya no te sirven para nada. Fueron útiles en un momento, pero ya no lo son. Pero se quedan ahí. Se quedan ahí dentro de esa carpeta llamada temp o temporal.
Y en la medida que tú usas la computadora, esa carpeta se va llenando de más y más y más y más. Y si tú tienes una computadora con 2 o 3 años y nunca borraste esos archivos, es posible que tengan miles, definitivamente centenares de archivos allá adentro, que no sirven para nada, no aportan nada. Y lo que sucede, hermanos, que en nuestras vidas somos así. Y nos estamos llenando de archivos temporales que no aportan para la eternidad. Estos archivos, esa carpeta, si esos archivos no son borrados, en un momento se acumulan tanto que es posible que tu computadora se vuelva más lenta, se rezague. Por eso las computadoras tienen instrumentos de limpieza para borrar esas cosas que se van acumulando, que son temporales y se volvieron inútiles. ¿Por qué inútiles? Porque ya no tienen utilidad ahora, ya no aportan nada. Y nuestras vidas se acumulan de ese tipo de actividades, hermanos. Dirigimos prioridad hacia las cosas temporales y nos cargamos de cosas temporales que nos hacen menos útiles, que nos hacen lentos en el servicio a Dios, que nos rezagan. Lo que el Señor quiere es, hey, aquí está Ageo, amado pueblo, mi pueblo, escuchen, oigan. Yo quiero despertar vuestro espíritu. La casa de Dios necesita seguir siendo construida. Y tú eres parte de los instrumentos que yo tengo. Y acuérdate, yo estoy contigo. Ahora, levanta la mirada para que mires bien a quién es que yo quiero que tú sirvas. ¿Para quién es esta construcción? Es para el deseado de las naciones. Es para que tú pongas tu grano de arena en la construcción de esta iglesia, para que un día sea una iglesia gloriosa, presentada ante Cristo. Y todos sabemos que Dios quiere que trabajemos y nos esforcemos, pero sabemos que esa es parte de su gracia en nosotros y a través de nosotros. Pero hay que trabajar. Por lo tanto, mis amados hermanos, subamos al monte. Allá están los recursos. El monte que se puede llamar oración, preparación, dedicación, rededicación de tu vida, reestructuración de la forma como estás viviendo. Sube al monte para buscar los recursos, para desarrollar la visión eterna, para ponerte a trabajar, a construir la iglesia de Dios. Columna y baluarte de la verdad. Recuerda, el Señor dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de este siglo. Él es nuestro Dios. Y es glorioso servirle, es delicioso servirle. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Bendito seas tú por siempre, mi buen Dios. Gracias, oh Dios, porque tu palabra tiene mensajes como este para nosotros, para estimularnos. Oh Dios, algunos de nosotros tenemos el deseo de servirte, pero nuestra vida y nuestra carne está tan cargada de cosas temporales. Te ruego, Señor, que nos ayudes a limpiar nuestras vidas de ellas.
y ayúdanos a desarrollar visión eterna. Y poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el deseado de las naciones. Las naciones lo desean aún sin saberlo, porque desean justicia y paz y verdadera vida, vida eterna. Y nuestro Señor Jesús es el camino y la verdad y la vida. Y Padre, quizás esta mañana hay alguien entre nosotros que todavía no tiene al Señor Jesús, tu Hijo amado, como Señor y Salvador en su vida. Te ruego, Señor, que los motives y hoy pueda entregarse a ti. Y si tú estás aquí esta mañana y no te has convertido al Señor Jesucristo y te quieres convertir al Señor Jesucristo para que Él te dé perdón de pecados y vida eterna, queremos orar contigo. Si quieres, levanta tu mano y nos vamos a acercar a ti para orar contigo. ¿Hay alguien? Si estás ahí y deseas entregarte al Señor Jesús, levanta tu mano que queremos orar contigo. ¿Alguien? Muy bien, todos los demás hermanos, atendamos a la voz de nuestro Dios a través del profeta Ageo. ¿Tú levantaste la mano? Amén. Dios te bendiga. Necesitamos un hermano que por favor se acerque a este niño. Hay otro niño allá atrás también. Necesitamos un par de hermanos, por favor. Levanten sus manos otra vez los dos niños. Levanta tu mano aquí, mías, aquí adelante. Dios te bendiga, no te avergüences, ve con Él. Muy bien. Señores, meditemos en nuestros corazones, es el llamado de este pasaje. Padre, nuestra vida en tus manos, para gloria de Cristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos.